Buenas a todos. Hoy tenía que hacer este vídeo para aclarar algunos conceptos históricos, porque hay gente que va de que sabe mucho de filología, pero la historia, y de hecho cuando te metes a hablar de historia, pues si no sabes, pues al final te dejas en ridículo a ti mismo. Así que vamos a hablar de un personaje grotesco de Masmadim, una persona que cree que puede dar lecciones a los demás mientras insulta, y como he dicho, a lo único que insulta es a su propia inteligencia. Más que nada por carencia, más que por otra cosa. Vamos allá, vamos a ver el vídeo en cuestión. Español no ha desaparecido de Estados Unidos por más que lo han intentado, de la misma manera que aquí no va a desaparecer la lengua árabe, porque esas segundas y terceras generaciones, esos... Es curioso que este personaje ponga el ejemplo de Estados Unidos cuando ellos precisamente son los que se supone que están luchando contra ese imperialismo y expansionismo del invasor, contra los pueblos originarios. Pero luego aquí, cuando es un invasor de verdad que quería sustituir lo que había por otra cosa y que se le expulsó tras siglos de lucha, ahora hablaremos de la Reconquista, ahí no es un invasor, ahí son los amigues. Pues no. Si es contra el invasor, es contra el invasor. Y el primero debería ser contra el de tu tierra. Y ahora se pone a hablar de las terceras generaciones. Esas terceras generaciones, no todos, pero si se terminan imponiendo los que parece que se están imponiendo, gente como tú no va a poder estar en el país. Así que yo no romantizaría el islamismo porque te va a salir mal. Sobre todo a ti te va a salir mal. hijos de padres arabófonos son ciudadanos y ciudadanas españoles. Son... Primero habla muy raro. ¿Qué le pasa? Algo raro le pasa. Pero aparte de esto, ese es el problema, que no son españoles. Porque quien no es culturalmente español no es español. Entonces, si hay gente, estamos hablando de cientos de miles de personas, que viven segregadas de nuestra sociedad, que educan a sus hijos en su idioma y su cultura, y les enseñan a odiar lo que hay aquí, es decir, lo que ha pasado en Francia, ¿cuál es el resultado? La guerra civil. Y luego veremos a ver si una recuperación de lo anterior o una desaparición. Yo espero que sea lo primero. Pero este personaje está romantizando ya no solo el Islam, sino la nacionalidad. No es que son ciudadanos españoles. No, no lo son. No lo son. Yo puedo decir ahora que soy negro, pero no soy negro. Pues no lo soy, ya está, no pasa nada. O puedo decir que soy asiático, pues lo siento, no soy asiático. Pues una persona que no ha nacido aquí, que se mantiene al margen de nuestra sociedad y que odia lo nuestro, no es español, aunque pase aquí 10 años. Aunque alguien le regale la nacionalidad, no es español. Si no tiene la cultura española, no es español. No hay más que hablar. Ciudadanos y ciudadanas, termino ya. Mentira, no termina ya, menuda chapa. Están aquí y no van a ir a ningún sitio por mucha rabia que les dé a ustedes. Bueno, veremos a ver. Porque no es una cuestión de rabia, es una cuestión de organización. Así que eso de que no venía a ningún sitio, ya veremos si van a algún sitio o no. Obviamente no todos, porque hay gente que se integra, se asimila, trabaja, etcétera. Esos no. Pero los que no trabajan, delinquen, quieren que esto sea Islamabad, esos todos fuera. Y eso de no se puede, sí se puede. De hecho, a nivel histórico tenemos un antecedente aquí en España con Felipe III, en el cual se echó a los moriscos. Y se pudo. Entonces, si se pudo con Felipe III, ¿por qué no se va a poder ahora con la tecnología que tenemos? Y no estoy diciendo echar a todo el mundo. Ya veo las denuncias por delito de odio. No. Pero a los que roban, a los que no trabajan, a los que vienen aquí legalmente y a los que no se quieren integrar, esos todos fuera. Y tienen derecho como comunidad lingüística y cultural, ya termino. Tienen derecho a ser su propia comunidad lingüística y cultural al margen, os lo traduzco, al margen de nuestra sociedad y sustituyéndola. ¿Por qué? Porque lo dice este personaje grotesco, que es parecido a Samantha Hudson. Es un esperpento. Que son en nuestro país hablar, vivir, conservar, proteger y estudiar la lengua y la cultura de sus padres. Eso es lo que tenemos que hacer con el español. Con lo español. Porque si vienen aquí se tienen que integrar. Si no, que se vayan a su país.
Y va a venir el típico de, ¿y a dónde me voy a ir yo? Si yo soy español. Bueno, pues fuera de aquí, lo podemos arreglar, no te preocupes. Que ni Isabel la Católica consiguió borrar la huella árabe de Señora esta tierra. González, No lo van su a conseguir tiempo ha ustedes. Muchas terminado. gracias. Perdona, pero Isabel la Católica les echó del país. Si no llegase por Isabel la Católica, todos hablaríamos árabe. Así que gracias a Isabel la Católica, a Fernando y a tantos y tantos que contribuyeron, desde el campesino que cogía un arma y se iba a combatir, hasta el propio monarca, que combatieron por recuperar España de las garras oscuras del islamismo. Gracias. Gracias y gracias. Tiene cuajo que tengamos que tener este debate cargado de racismo, cargado de segregación, cargado de xenofobia en nuestro Madrid que viene de Masrid, precisamente, de etimología árabe, en este Madrid que tiene como patrona a la Virgen de la Almudaina, también de origen árabe, en este Madrid que lleva acogiendo a gente desde que nació, desde que se fundó, en este Madrid que no ha sido nunca nada más que diverso. En primer lugar, el nombre de la ciudad, obviamente, sí tiene un origen árabe. Cuando hay una invasión en un territorio, esto a nivel histórico, debería de leer un poquito más de historia a esta persona, en cualquier invasión de un pueblo a otro, de un reino a otro, siempre quedan vestigios de nombres, sobre todo cuando ha sido duradero, de nombres, bueno, algunas cuestiones incluso artísticas, por lo menos durante un tiempo, a nivel arqueológico, siempre quedan cosas. Bien, esto no significa que dejen de ser invasores. Y no quita tampoco que fueran expulsados y que se acabara con su influencia en ese país. Siempre quedan restos. Pero eso no quiere decir que seamos parte de ellos o que ellos estén con nosotros en lo mismo. Eso no es cierto. Se expulsa al colonizador, se expulsa al invasor, siempre quedan vestigios, pero eso no significa que sean ni parte de lo nuestro, ni nosotros seamos como una sucursal suya. No. Aparte, tengo aquí varios libros que me gustaría recomendar. De hecho, ahora se están haciendo bastantes investigaciones arqueológicas que están demostrando que antes de que los árabes, que luego vamos a hablar de eso, le pusieran el nombre a la ciudad, ya existía un enclave en lo que luego se ha conocido como Madrid. De hecho, hay restos tanto romanos como visigodos. Quiero recomendar varios libros de historia de la ciudad que a mí me gustan bastante. Yo recomiendo este porque es muy cortito, pero te muestra lo básico sobre la ciudad, Historia mínima de Madrid. Es un libro que a mí me gustó bastante, es de hace tiempo, pero ya empieza a plantear la cuestión de los restos visigodos y romanos en lo que luego terminó siendo nuestra querida ciudad, la capital de España. También este está bastante bien, a mí también me gustó, Historia breve de Madrid. Y luego, no para el principio, porque eso prácticamente no lo toca, pero sí para el desarrollo de la ciudad, son 4 tomos, este es el primero, Historia de Madrid de Federico Bravo Morata. Yo tengo la edición en tapadura y ahí os podéis dar cuenta de la historia, podéis introduciros en la historia de nuestra querida ciudad y daros cuenta de que esta gente solo se dedica a la propaganda barata. Sobre lo de que el árabe es una lengua española, esto es patético. Es patético porque cuando se da la Reconquista, que te puede no gustar el término, es con el que se ha conocido mundialmente el fenómeno que sucedió en España, en esa época sí se hablaba de restauración, aunque no se usara el término Reconquista porque no existía en el idioma de la época. No existía Reconquista, es una palabra de origen francés posterior. Pero sí existía la restauración. Y se hablaba de la restauración cristiana. O sea, si eso no es un significado que vaya de la mano con el término Reconquista, restauración cristiana. Hasta los árabes hablaban de esa restauración. Las fuentes árabes. Por lo tanto, es ridículo negar que esa reconquista existió. Es ridículo pensar que el árabe es una lengua española cuando fueron expulsados del país por la fuerza. Y según se iba avanzando, se les iba expulsando y se iba repoblando con gente del norte. Hay mucha gente andaluza, que justo son rubitos y con ojos azules, que creen, y esto yo he visto a gente de adelante en Andalucía, que son
descendientes de Almanzor y luego miras su árbol genealógico y parte de Galicia o de Asturias, porque se repobló con gente del norte, con viejos cristianos. No tiene ningún sentido pensar que que la lengua árabe es parte de España. Porque además, os voy a decir otra cosa, ¿cuántos árabes vinieron a la península? Muy pocos. La mayoría de las tropas que cruzaron el estrecho eran de pueblos del norte de África, que habían sido subyugados, igual que lo fue la península durante tiempo, por el Islam. Además, eso de no estuvieron aquí 8 siglos, no estuvieron 8 siglos en todas partes. En toda la zona de Madrid, Toledo, etc., no estuvieron 800 años. En el norte de la península no estuvieron 800 años. Entre 1224 y 1248 se recupera la mayor parte de la península. Quedan pequeños reinos debilitados, reinos de taifas hacia el sur. Pero la mayor parte de la península estaba en manos de los cristianos. Toda esta islamofilia que tienen estos grupos de izquierdas, de la nueva izquierda, porque la antigua izquierda era contraria a la islamización. Esta parece que van de la mano. Pero todo esto, de que les encaje el tema del árabe, que se encuentra la reconquista, es porque les sirve para construir un relato, para engañar a la gente, destruir la identidad colectiva que hay en España y poder hacer literalmente un erial, una tabula rasa para meter todas sus locuras y que no haya una oposición ante esta decadencia a la que nos están conduciendo y que ya vivimos en ella. Esta persona es muy ignorante, muy ignorante. Me gustaría ver cómo es como filólogo. Me encantaría. Pero como persona con conocimientos de historia y de cultura general, me parece una persona muy ignorante. O muy ignorante o una falsificadora profesional. Es decir, una mercenaria que se dedica a mentir para servir a intereses ajenos a la nación. Es una auténtica vergüenza. Y sobre la Reconquista, quiero recomendar 2 libros, porque esto en realidad es uno, no sé por qué lo han sacado en 2, pero La Reconquista, la restauración de España, de mi queridísimo Armando Vesga Marroquín, para mí es el azote de toda esta gente. De hecho, Despertaferro sacó un libro lamentable sobre la Reconquista, me lo compré, me sangraban los ojos de ver lo que estaban haciendo y había un artículo que era de él, que era en defensa de la Reconquista. Bueno, solo por eso me mereció la pena. Pero el resto de gente, a mí, bueno, no todos, pero casi todos, dolía verlo. O sea, gente que escribe un artículo de 40 hojas, que 35 son justificaciones de por qué escribe ese artículo y por qué no está en contra directamente del término de Reconquista. Ridículo. Tienen un miedo, no os podéis imaginar el miedo que tiene la gente a dar su opinión. De tener que justificarse de por qué ha escrito ese artículo en vez de desarrollar un artículo que sirva para algo. Lamentable, lamentable. Y este es un libro de Despertaferro que sí que me gusta, Espada, Hambre y Cautiverio, de Yayo Balbás, que es la conquista islámica de España. Para que veáis cómo fue y que nos cuenten relatos fantásticos sobre la armonía de los pueblos y bueno, ese avance de los islámicos prácticamente tirándoles flores la gente de lo felices que estaban, pues este libro rompe con ese relato fantástico. Yo lo que recomiendo para combatir a esta gente es leer. Leer historia. En cuanto adquieras unos conocimientos mínimos de historia y de cultura general, esta gente está desarmada, ya no tiene poder sobre ti. Porque te vas a dar cuenta al instante de que no hacen más que mentir, 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 mentir y mentir. No saben hacer otra cosa. Y ver a una persona, a una supuesta, vamos a decir, mujer transexual, caer en una tendencia islamófila, cuando si esa gente estuviera en el poder, ella no podría ni existir, y ver cómo está, por una moda ridícula, defendiendo este tipo de posicionamientos que van contra los intereses del país, es lamentable. Es lamentable. Lamentable. Y me gustaría decir más cosas.
Pero me voy a callar porque me van a denunciar. Me van a denunciar. Y me van a condenar. Porque es que me hierve la sangre cuando veo este tipo de personajes que no están bien. Es obvio que no están bien. En primera plana, no en primera plana, pero ahí está. En un parlamento. Y les da igual. Toma ahí, a la picadora de carne. ¿No les importa a la gente de su partido su salud? No les importa. Quieren el esperpento, lo llamativo, lo transgresor, No, es que fíjate, una mujer trans poniendo los puntos sobre las IES. Los puntos sobre las IES te los van a poner a ti como no paremos la islamización. Y tu partido pasará a ser más Marrakech. Y desapareceréis. Pero no os preocupéis. Habrá gente que siga luchando hasta el final por la libertad sexual en este país, por la justicia, por nuestra identidad, por nuestros valores. Seguiremos luchando por ello. Nosotros tenemos la actitud de aguantar hasta el último momento, de pelear hasta el último hombre que quede en pie. Y es lo que vamos a hacer. Es nuestra actitud. Sé que hay mucha gente que dice, no, es que ya no se puede revertir, es que son muchos, es que tenemos la quinta columna. Bueno, en esa época en la que surgió la Reconquista, la invasión islámica se pudo producir porque hubo traidores y gente que se unió a ellos. Estuvieron muy mal y al final revirtieron la situación. Entonces, si ellos pudieron, si ellos no se rindieron, nosotros tampoco. Y para cerrar, señores, aquí está mi última nostalgia, que es literalmente un bofetón con el libro en la cara de gente como esta. Reivindico una España muy diferente, una España que nos están robando, y hablo de todas las cosas que la gente no se atreve a hablar. Así que una novela con un ritmo ágil, con unos giros que yo creo que os van a gustar, con personajes bien construidos, una historia dinámica y que hace un retrato de nuestra España que no va a dejar a nadie indiferente. Lo dejo en la descripción. Muchas gracias a todos. Y a seguir dando guerra, y contra esta gente más que con nada.